Hola amigos, bueno, en este video vamos a hablar sobre potencia eléctrica. En primer lugar voy a empezar saludando a mi amigo Santiago. Y bueno, empecemos. Bueno, empecemos. La potencia eléctrica. Como ya estamos hablando de parte alterna y también parte continua, ¿no? Pero ahora hablamos más que nada de impedancias, ¿no? Esta impedancia puede ser 10 más IJ, perdón, I10, ¿no? Va a depender. Como sabemos, el signo va a depender también que es inductor, es un capacitor o a veces, ¿no? En este caso, en las impedancias va a haber tres tipos de potencias, ¿ya? La potencia aparente, que viene a ser la potencia total, que es generada dentro de esta carga, ¿no? En general. La potencia reactiva, que viene a ser la generada por, ya viene a ser un capacitor o un inductor. En este caso, se toma esta parte, ¿no? Y la activa viene a ser generada por la resistencia, ¿no? Que viene a ser esta, la que consume la resistencia, ¿no? Si nosotros decimos, nos piden la potencia aparente de esto, nosotros podemos hacer eso. Tenemos la corriente, ¿no? Imagina que pasa por acá una corriente y multiplicamos, ¿no? Esto primero lo tenemos que convertir a fasor, entonces, ¿no? A fasor lo convertimos con módulo y ángulo y multiplicamos. Y, ¿no? Como la aparente, pues ahorita voy a explicar las fórmulas. Ahora, el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? A veces el factor de potencia puede ser menor o puede ser alto, o a veces queremos modificar ese factor de potencia. El factor de potencia nos indica cuánta potencia activa se puede encontrar dentro de toda la potencia aparente. Como que ven, hay una división, es decir, si tenemos 10 de potencia activa dentro de 1000 de potencia aparente, y la división viene a ser, no, sí, sí, se va a entender cuando hagamos más ejercicio. Ahora, si se le agrega un capacitor, podemos modificar ese factor de potencia. A veces nosotros queremos modificar el factor de potencia, ya que nos va a servir para que haya menos consumo ya viene a ser la potencia activa o reactiva, ¿no? Bueno, la potencia activa realmente no se consume cuando hablamos de motores. Ya, ahorita vamos a ver esa parte. Acá está el primer escenario, en el cual acá, este capacitor, ustedes saben que los capacitores almacenan energía, ¿no? Si hablamos en parte continua, funcionan los capacitores, pero si hablamos en parte alterna, los capacitores son un hueco, o sea, se hacen un hueco, porque no deja pasar. Pero en este caso, como vamos a trabajar en parte continua, con 220 voltios, ya viene a ser, o no sé, va a depender del lugar donde estés, ¿no? Si estamos acá en el Perú, Latinoamérica, es 220, si estamos en España, creo que 140, no recuerdo muy bien, pero está por ahí. Bueno, entonces, ese capacitor va a generar una potencia que va a hacer que se modifique. O sea, nosotros tenemos un gráfico así. ¿Se acuerdan un gráfico? Que antes era el gráfico de la R, ¿no? Toda esa cosa. Si es un inductor, tiene que ser ya todo. Acá el gráfico va a ser así. Si no recordaba el gráfico anterior. El gráfico va a ser así. Acá está la potencia activa, que siempre está a 0 grados. La potencia ya viene a ser la potencia, no sé, le ponemos aparente. Perdón, este sea, ya que es un capacitor. La potencia L y la total, pues. Pero cuando tú le agregas un capacitor, acá va a haber una modificación. Esta es una QC y va a disminuir el ángulo. Y este ángulo disminuido, no, este sería QL menos QC. Ya va a haber una modificación. Entonces, ese ángulo se va a modificar y va a haber una disminución en la potencia reactiva, ¿no? Ahora, esto se usa mucho en motores. Porque los motores, no sé si recuerdan, bueno, en la primera clase, nosotros, bueno, en motores, ya lo vimos en la primera clase, como ley de Lenz y ley de Faraday, decimos que estamos así. Tenemos acá una bobina, tenemos acá una bobina, otra bobina. Cada bobina está separada a 120 grados. Esto se llama motor trifásico, ¿no? Porque sale tres redes, ¿no? ¿Qué se pone en el medio? En el medio se pone un imán también embobinado, o sea, un imán puede ser cobre, ¿no? O otro tipo, el electroimán se le llama. Y este imán va a ser girado por una corriente DC,
¿Ya? Y al momento que gira, no sé si se acuerdan de la ley de Lenz, es que cada vez que pasa por una parte de la bobina, va a haber una tensión. Entonces esa tensión va a crear una corriente que va a pasar por acá, ¿no? Y hay una tensión en cada bobina también que se va a llamar tensión de fase. Eso lo vamos a ver en trifásicos, que si no me equivoco es casi la última clase, porque al principio, después de esa clase debería venir la parte de Thevenin, Norton, superposición, pero eso no lo vamos a ver ya que ese es un poco, no es trabajoso, y eso también se ve en la parte continua, ¿no? Que solo que acá se trabaja con impedancias. Bueno, en ese ejercicio se tienen las siguientes cargas monofásicas conectadas en paralelo a una red de 220, ¿ok? O sea, tú tienes un motor así y tienes un horno así, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Perdón por el dibujo, pero bueno. Dice, ya, un motor de... acá faltó explicar estas cosas. En el caso de motores, los motores tienen una potencia, que se llama potencia al eje. Esa potencia al eje ahorita lo voy a poner. Este motor tiene una eficacia, ¿ok? Una eficacia y el factor de potencia, que lo podemos poner como coseno de phi, ¿no? Que viene a ser 0.8 y nos dice que es 85% la eficacia, ¿ya? Ahora, y el horno no es un motor, el horno consume una potencia activa de 8K watts, ¿ya? Ahora, ¿qué es la potencia al eje? La potencia al eje, en el caso de motores, está representada por HP. HP son caballos de fuerza. Entonces, como nos dicen que tiene 7.5 HP, esto es lo que tenemos que convertir a watts. Ok, ¿cuánto representa un HP en watt? En watt representa 746 watts, ¿ya? Esto multiplicando nos va a dar un valor de, 7.5 por 746, 5595. 595 watts. Ahora, pero esta es la potencia del eje. Esta no es la potencia activa, ¿no? Que la potencia activa, acuérdense que es la que viene por acá. O sea, la anterior, ¿no? Potencia activa, ¿no? Esa potencia activa, nosotros la podemos hallar con la eficacia. ¿Ok? Bueno, perdón, creo que me estaba confundiendo y estaba diciendo eficacia. O, no, es eficiencia. ¿Ok? La N representa la eficiencia. Esa eficiencia, su fórmula, si nosotros decimos que es 85%, convirtiéndola a número, sería 0.85. Este 0.85 viene a ser, o sea, la fórmula es la potencia al eje entre la potencia de entrada, o sea, la potencia activa, se podría decir. Y nosotros le vamos a poner potencia activa, ¿ya? Ya sabemos la potencia al eje, que viene a ser 5.595. La potencia activa, ¿qué valor tiene? Bueno, dividiendo 5.595 entre 0.85 nos da un valor de... Ay, perdón, estaba poniendo mal. Nos da un valor de 6.582.353. O sea, lo he redondeado, ¿ok? Ya tenemos la potencia activa. Y eso es lo que nos piden, pues. Pero nos están pidiendo la potencia activa total. Acuérdense que acá hay un horno de un motor. Ya, si esto lo ponemos en gráficos, eso es así, ¿no? Acuérdense que QL siempre va a haber, siempre que sea un motor. Está la potencia A y que es la potencia aparente. Más, como es un horno, solo es potencia activa, ¿no? Es una potencia que viene a ser 8K de watts. Esto sumándolo nos da un valor. La QL va a ser la misma, ¿no? Porque no hay, en un horno no hay potencia reactiva ni potencia, ¿no? Y lo que puede cambiar, ¿no? Va a ser el ángulo. Podemos decirlo así. Eh, bueno, sería la potencia A más la potencia, ¿no? La P. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces la potencia total viene a ser la suma de PA más 8K.
Y sumándolo, ya sabemos el valor, ¿no? Que el valor es 6. Voy a sumarlo ya con calculadora ya. 6582.353 más 1, 2, 3, 8K. Nos da 14.582.353 watts. ¿Ok? Tenemos ya la A, o sea, no, la A nos da este valor. Listo. ¿Qué nos piden? La potencia aparente total en módulo. Bueno, la potencia aparente total en módulo. Ya. Acá vamos a poner las fórmulas. Ok, hay varias fórmulas que debemos saber. Las voy a poner acá. Fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. Si trabajamos en fasores, o si no trabajamos en fasores, la potencia aparente es U por I. ¿Ya? Este es módulo. Pero si en caso trabajamos en fasores, o sea, en ángulo y todo, la, se le pone un sombrerito. ¿Qué viene a decir? ¿Qué viene este sombrerito? Este sombrerito representa la conjugada. Ya, la conjugada. ¿Y esta conjugada qué hace? Esta conjugada, ejemplo, nos da 120 con un ángulo de 10, menos 10. ¿Y la conjugada cuál viene a ser? 120 por un ángulo de 10. Ya no va a ser, o sea, cambia el signo nomás del ángulo. Ya, en este que si nos piden en fasores. Otra fórmula para hallar la QL y la QC falta. Y la C. Para hallar la QL viene a ser la potencia total, o la potencia, ¿no? En este caso, eh, por la tangente del ángulo. O sea, que viene a ser este ángulo de acá abajo, ¿no? Luego, la QC, ya la QC es un poquito más trabajosa, que viene a ser la potencia total, menos la tangente 1, menos la tangente 2. Esta QC, acuérdense que, ¿por qué es menos tangente 2? Es que, como ustedes saben, cuando tú le agregas, cuando tienes una QL, así, ¿no? P, le vas a agregar un capacitor, ese capacitor va a crear otra potencia, que viene a ser la potencia aparente. No, perdón, la potencia reactiva capacitiva, que va a ser así, QC, y va a haber una resta acá. Sería QL menos QC, entonces, pero acá nuevo ángulo. Ese nuevo ángulo se va a reemplazar acá. ¿Ok? Y ¿qué C? C viene a ser la capacitancia. Es para hallar, a veces te preguntan, ya, la capacitancia del condensador que va a ser puesto para mejorar el factor de potencia. Entonces, esto sería así, W, que viene a ser la frecuencia angular, se le puede decir así, que viene a ser 2πf, ¿no? FF viene a ser la frecuencia, que viene a ser 60 Hz en este caso, por la tensión al cuadrado. ¿Ok? Esas son las fórmulas más conocidas. Hay más fórmulas que realmente con el concepto del tiempo vas a aprender, ¿no? Por ejemplo, para hallar la corriente, o para hallar la corriente, pero ya con la eficiencia, con el factor de potencia. El factor de potencia, bueno, el factor de potencia siempre está reemplazado por el coseno entre phi, ¿no? Que viene a ser P entre S, ¿ya? Esas serían algunas de las fórmulas que necesitamos saber. Bueno, ya. Nosotros, ¿qué tenemos que hallar primero? Tenemos que hallar la potencia aparente total. Pero antes de eso tenemos que hallar la potencia QL, la potencia reactiva. ¿Y cómo hallamos eso? Ya sabemos que es la potencia total por la tangente del ángulo, ¿no? Pero en este caso nosotros no sabemos este ángulo. Pero como se dan cuenta, eh, solo, o sea, esta misma potencia reactiva va a ser la misma a esta. Entonces, vamos a hallarlo. Vamos a hallar la potencia acá. La potencia L va a ser la potencia total, que viene a ser la potencia A en este caso, que es 6582.353 por la tangente del ángulo. A ver, ¿de dónde sacamos el ángulo? Si ustedes van a los datos, nos están diciendo que el coseno de phi es 0.8. Ya pues, coseno de phi es 0.8. ¿Y cómo podemos sacar entonces el ángulo? Bueno, sacamos el arco tangente del 0.8. Si lo sacamos, nos da un valor de 36
36.8698. Yo lo voy a poner, yo le pongo 4 decimales para que sea un poquito más exacto, ya. 9, ya. Esto lo reemplazamos acá. La tangente de este ángulo viene a ser 36.8698 QL. Si esto lo multiplicamos, nos da un valor de la tangente 36.8698. Nos da un valor de 4936.7472 bar. ¿Por qué bar? Ah, esa es una de las unidades. Las unidades para la potencia activa es el watt. Las unidades para la potencia reactiva es el bar. Y las unidades para la impedancia, para la potencia aparente es el va. O sea, voltaje, volamperio, ¿ya? Este es lo mismo, pero solo volamperio reactivo. ¿Ya? Es lo único que cambia. Ahora, ahora sí, pues. ¿Cómo hallamos la aparente? Acuérdense que ya tenemos nuestro triángulo. Es así. No. Ya sabemos la total, la P total. Ya sabemos la QL. ¿Y cómo hallamos la S nueva? No, la S total le vamos a poner. Pitágoras, pues ST, la raíz de la PT al cuadrado más el QL al cuadrado. ¿Y cuánto nos sale esto? Bueno, sacando con calculadora, nos da un valor de... Primero vamos a poner la total. La total es esta. O sea, la P total. Que sería 4,1582.353 al cuadrado más la reactiva 4936.7472. Nos da un valor de 14.582.52. Eso es parecidísimo. Es parecidísimo a... Ah, perdón, está mal. Falta el cuadrado. 15.395.33. 34 vamos a ponerle ya. Ese es bar. Y ya tenemos la parte B. Porque solo nos piden módulo. Si fuese que nos pidiesen el ángulo, hallamos el ángulo acá. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, podemos sacar la tangente del ángulo es igual a QL entre PT. Hallamos su arco tangente y ya el ángulo y vamos a poner esto. Esto va a ser igual al módulo y el ángulo que nos sale, ¿no? Ya. Perdón, creo que no se vio. Esto lo llamamos con la tangente, ¿no? La tangente esto entre esto. Y sacamos arco tangente, ¿no? Por último, nos pide la parte C. Nos dice la potencia reactiva QC del banco de condensadores para obtener la mínima corriente total. Ya. Cuando nos dice eso, mínima corriente total, nosotros decimos que el factor de potencia es 1. ¿Ya? O sea, el coseno de esto viene a ser 1. Es decir, el ángulo viene a ser 0. Si tú le sacas esto, arco coseno al 1, viene a ser 0. O sea, phi es igual a 0. Es decir, si nos dice el QC es igual a la potencia total, ¿no es cierto? La potencia total por la tangente del ángulo total del primero, ¿no? Menos la tangente del ángulo segundo que nos han dado. ¿Qué se hace? Bueno, es lo mismo, pues mira. Esto vale 0, ¿no? Porque la tangente es 0. Si sacamos por calculadora es 0. Y sería PT por tangente total. ¿Y eso qué es? Va a ser lo mismo que esto, pues. Perdón, va a ser lo mismo que la Q. Va a ser lo mismo que la QL. Si nosotros lo multiplicamos es lo mismo. Entonces, no afecta nada. Lo único que va a ser el gráfico va a ser así. La QL, QC, QT. Así va a ser el gráfico, ¿no? Y bueno, eso sería todo de esta parte, ¿no? No es tan complicado realmente, solo es recordar y algunas fórmulas. Estas fórmulas realmente las puse, pero ya más adelante cuando hagamos trifásicos lo vamos a repasar más, ¿ya? Ahora, también hay ejemplos cuando te dan o te piden hallar, por ejemplo, hállame la corriente, ¿no? Creo que sí lo expliqué. Que esa fórmula la podemos hallar de acá. Ya, mira. Vamos a hallar una fórmula así simple de este gráfico. No, vamos a hacer otro gráfico. Tenemos este triángulo.
La S vale U por I. Tenemos el ángulo. ¿Ya? Lo que hacemos, podemos hallar la potencia. ¿Cómo hallamos la potencia? La potencia la hallamos así. Digamos que sabemos que eh, el coseno, ¿no? Que viene a ser es P entre S. ¿Ya? S coseno de esto, P. Ya sabemos la potencia activa. Pero como S, el aparente, puede ser U por I, lo podemos poner así, ¿no? Y ya. Ahora, ¿cómo hallamos la corriente? Bueno, la corriente pasamos todo allá, U entre coseno de phi. Y ahí está la corriente. Claro, pero esta es la potencia activa. Si nos dan la potencia, potencia del eje, sabemos que la potencia activa, o N es igual a la, o sea, N es igual a, ¿qué? A la potencia en el eje entre la potencia activa. La potencia activa va a ser así, potencia del eje entre N. Si lo reemplazamos esto acá, va a ser potencia del eje arriba, U coseno de N. Y así, si tú, acá por ejemplo en este ejercicio a nosotros nos han dado este valor y este valor. O sea, es ese valor también. Y solo lo reemplazamos y ya podemos hallar. ¿No? Sin necesidad de hallar la potencia activa, todas esas cosas. ¿Ok? Es una de las fórmulas también, o de una, para no olvidarte las fórmulas, ¿no? Puedes sacarlas de acá también. Y estas fórmulas también se sacan, pero ya con trabajando, ¿no? Es un poco trabajoso. Creo que eso sería todo. Ya más adelante, como lo dije, vamos a seguir hablando de esto, pues. Y bueno, espero que les haya gustado y subiré más.